planeación de la producción con programación dinámica. Pero antes les haré una breve introducción a lo que es la programación dinámica. Es una técnica matemática útil para la toma de decisiones secuenciales interrelacionadas. No solo tiene sentido aplicarla por razones de eficiencia, sino porque además presenta un método capaz de resolver de manera eficiente problemas cuya solución ha sido abordado por otras técnicas y ha fracasado. Tiene una mayor aplicación en la resolución de problemas de optimización, encontrar la solución de un valor óptimo, ya sea un máximo o un mínimo. Se basa en el principio enunciado por Bellman en 1957 que nos dice: en una secuencia de decisiones óptima, toda subsecuencia ha de ser también óptima. Para que un problema pueda ser abordado por esta técnica, ha de cumplir con dos condiciones. La solución al problema ha de ser alcanzada a través de una secuencia de decisiones una a una en cada etapa. Y dicha secuencia de decisiones ha de cumplir el principio óptimo. A continuación vamos a realizar el ejercicio 14.8 del libro Administración de Operaciones de Joseph Mox. Bueno, el ejercicio dice de la siguiente manera: Phobos Colombia tiene 11 órdenes de los clientes por moldes que deben ser entregados en las próximas 4 semanas. Sus hornos e instalaciones de moldeo son normalmente usados para la producción regular de moldes estándar, pero también pueden ser programados para usarse si se presentan 4 órdenes especiales por semana. Los costos de operación varían un poco dependiendo del número de trabajos especiales que la empresa trata de producir en ese lapso. Esto se debe a que la preparación del molde, el calentamiento requerido de los hornos, requerimientos de inventario y tiempo extra tienden a variar. Si no se hacen trabajos especiales, sin embargo, las instalaciones tienen un costo asignado de tiempo ocioso. Considerando los diferentes costos, así como el ingreso de unidades especiales, se ha derivado la siguiente tabla de utilidades. Entonces acá podemos encontrar un número de unidades producidas por periodo y acá vemos la utilidad que se da en cada uno de los periodos. Para esto se va a usar un enfoque de producción dinámica para programar la producción de las 11 unidades sobre los 4 periodos, en tal forma que se maximicen las utilidades. Desarrollando este ejercicio, elaboraremos una matriz por cada periodo de producción, en el cual incluiremos en el eje Y las órdenes que podemos producir por periodo y en el eje X un acumulado de órdenes que llevemos por cada periodo. Entonces, ¿cómo vamos a llenar este cuadro? Este cuadro va a ser llenado con las utilidades que va a producir cada unidad en el periodo. Entonces, comenzaremos con el periodo D, yendo pues, desde la última semana hasta atrás, hacia la primera. Entonces, para llenar esta matriz comenzaremos de la siguiente manera. Entonces, número de unidades producidas por el periodo D. Entonces, vamos a producir 0. Entonces, cuando tengamos un acumulado de 0, la utilidad que nos da es menos 4, porque como lo explicó mi compañera anteriormente, hay un sobrecosto por capacidad ociosa. Entonces, este sería menos 4. Si producimos una unidad, tener acumulado 0 unidades es no factible, ya que pues por obvias razones ya tendríamos que llevar un acumulado de 1. Entonces, por lo tanto, esta no es óptima. Así sucesivamente se van a cancelar todas estas casillas, ya que no van a ser óptimas ninguna de estas. Igualmente para este recuadro, si nosotros no producimos ninguna unidad, va a ser tampoco lógico que tengamos una acumulada, por lo cual tampoco es factible. Si producimos una unidad en el periodo D, tendremos un acumulado de 1 y nos dará una utilidad de 3. Entonces acá la utilidad es 3. Y así sucesivamente llenamos la tabla, con cada una de las utilidades dándonos una diagonal de utilidades de la siguiente manera: 11, 20 y 18. El resto de casillas no son factibles debido a las razones explicadas anteriormente. Matriz, lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente: no es factible tener un acumulado menor a 3 unidades. ¿Por qué? Porque digamos,
En los 2 primeros periodos, lo máximo que podemos producir es 8 unidades, ¿sí? Entonces, para poder completar las 11 unidades ordenadas, debemos tener como mínimo 3 acumuladas en los periodos C y D. Por lo tanto, acá en la tabla no será factible ni tener acumulado ni 0, ni 1, ni 2. Si quiere, bueno, ahora entonces comenzaremos con lo que sí son factibles. Entonces, lo primero acá es que vamos a tener un acumulado de 3, ¿sí? Si nosotros sabemos que en este periodo no vamos a producir nada, por consecuencia, estas 3 unidades habrán venido del periodo anterior. Entonces, para eso miramos la tabla que hicimos anteriormente y encontramos que el producir 3 unidades nos da una utilidad de 20. Pero como no se produjo acá ni una unidad, tenemos un sobrecosto de 4, lo que se mencionaba inicialmente, por no producir nada. Por lo tanto, aquí el valor de la utilidad total es 16. En el caso de 4, entonces, como sabemos que no se produce nada, estas 4 deben venir del periodo anterior, que como se ve en la tabla es 18, pero como no se produjo nada, toca tener el costo de menos 4, por eso le restan con 4 y queda 14. Para el siguiente, sabemos que tenemos que tener un acumulado de 3. Como producimos 1 en este periodo, consecutivamente tenemos que tener acumuladas 2 del periodo anterior. Entonces, esas 2 del periodo anterior nos dan como consecuencia una utilidad de 11. Y producir 1 en este periodo nos da una utilidad de 8. Por lo tanto, el valor acá en esta casilla es 19. Bueno, pues acá ya tenemos la matriz desarrollada. Se hizo, cada uno de los valores se dio con el mismo procedimiento que se enseñó anteriormente. Acá resultan valores no factibles debido a que, primero, sabemos que no vamos a producir nada. Por lo tanto, para tener un acumulado de 5, debemos haber producido 5 unidades en el periodo anterior, lo cual es imposible debido a que la restricción que nos dan inicialmente de que se pueden producir máximo 4 unidades. El análisis se hace igualmente para todos los que no resultan factibles y por eso esas casillas no están con valores de utilidad. Bueno, el siguiente paso a realizar es escoger el mayor valor por columna. ¿Por qué el mayor valor? Porque nosotros queremos saber utilidad. Entonces nosotros maximizamos la utilidad. Entonces en este caso el mayor valor es 19, en el siguiente acá es 28, aquí es 35, aquí es 40 y aquí es 44 y por último 42. Tenemos la semana B. La matriz se elabora de la misma manera. Entonces, unidades a producir en este periodo y el acumulado. Como pueden ver, acá el acumulado comienza en 7. ¿Por qué? Porque es obligatorio hasta esta semana tener un acumulado de 7, ya que solo podemos producir 4 unidades en la primera semana. Por lo tanto, acá para cumplir con las 11, debe tener un acumulado de 7. Bien, entonces comencemos a llenar la matriz. Para hallar el primer valor, sabemos que para tener un acumulado de 7, sin producir nada, debemos haberlo traído del periodo anterior, el cual nos da un valor de 44. Pero debido a que si no se produce nada, se incurre en un costo de menos 4. Por lo tanto, la utilidad en este punto sería 40, que son los 44 al que le pusimos asterisco en la tabla anterior, menos el costo de la capacidad ociosa, que son 4, para no producir nada. Bueno, para la siguiente casilla se hace de la misma manera. Entonces, para tener como un acumulado de 8, sin producir nada, esas 8 unidades debieron haber venido del periodo anterior, que nos da una utilidad de 42. Pero al no producir nada, nos da un costo de 4. Por lo tanto, la utilidad en este punto sería 38. Que serían los 42 menos el costo de 4. La siguiente casilla lo hacemos de la misma manera que hemos venido desarrollando. Esta nos dará no factible por la siguiente razón. Entonces, para tener un acumulado de 9 en este punto sin producir nada, las 9 unidades deberán proceder pues de las otras semanas, ¿sí?
Pero como nosotros sabemos que solo se pueden producir 4 unidades por cada semana, el máximo acumulado que podremos traer a este periodo serán 8. Por lo tanto, no se podrá ni 9, ni 10, ni 11, ya que es imposible tenerlas acumuladas para este punto. La matriz desarrollada ya con todos los valores, y al igual que en la tabla anterior, señalaremos los valores máximos, pues ya como saben la utilidad. Entonces acá el valor máximo en este es 50, acá 57, 62, 66 y 68. Ahora hablaremos con la semana A. Entonces, sabemos que la demanda que debemos suplir es de 11 unidades, ¿sí? Si nosotros no producimos nada en esta semana, debemos haber traído esas 11 unidades de las otras semanas. Entonces, traer esas unidades de las semanas anteriores nos da una utilidad de 64. Pero como no se produce nada, incurrimos en el costo de capacidad ociosa de 4, por lo tanto, aquí el valor es 60, utilidad total de 60. Bueno, para el siguiente, si sabemos que la capacidad que debemos cumplir con la demanda de 11 y produciendo una en este periodo, debemos saber traer 10 del anterior. Traer 10 nos da 66. Entonces son 66, que es de la utilidad de traer las 10 más 4, que es de producir la unidad en este periodo, nos da un total de 70. Igualmente para el 2, entonces vamos a cumplir la demanda de 11. Si producimos 2 acá, debemos haber traído 9. Entonces traer 9 acá nos da 62, una utilidad de 62. Entonces son los 62 más 12, que es la utilidad que nos da producir las 2 unidades en este periodo, nos da un total de 74. Pues para cumplir con 11, produciendo 3 acá, deberíamos haber traído 8. Entonces, la utilidad que nos da traer 8 unidades es 57. Y producir 3 unidades acá nos da una utilidad de 20. Entonces, más 20, la utilidad final será de 77. Para poder cumplir con la demanda de 11, produciendo 4, debemos traer 7. Entonces, acá la utilidad máxima que logramos trayendo 7 es 50. Entonces, por lo tanto, se pone 50 más producir 4 nos da una utilidad de 18. Entonces, 18. Por lo tanto, la utilidad total será 68. Bueno, entonces acá ya habremos terminado de resolver todo el problema. Lo siguiente es elegir cuál es el valor mayor. Entonces la utilidad mayor que logramos es 77. Para terminar el ejercicio elaboraremos esta tabla de resumen en la cual indicará cuál es la cantidad de unidades que se debe producir en cada semana y cuál es la utilidad que nos da producir esa cantidad por el periodo. Entonces, para el primer valor, lo primero que debemos hacer es mirar cuál es la máxima utilidad. Entonces, la máxima utilidad lograda fue 77, que corresponde a producir 3 en la semana A. Entonces, ya sabemos que debemos producir 3 en la semana A. Pero estos 77 se logran gracias a que traíamos 57 de las producciones de los anteriores. Entonces, si nosotros nos dirigimos a mirar 57 en la anterior tabla, significa que debemos producir 3 unidades en la semana B. Por lo tanto, acá en B serán igualmente 3 unidades. Y así sucesivamente con las otras semanas, dándonos por consiguiente que acá se producirán 2 y aquí se producirán 3. ¿Cuál es la utilidad que logramos en cada una de estas producciones? Nos dirigimos a la primera tabla, a la tabla que nos propuso el ejercicio, en la cual nos decía cuál era la utilidad que nos daba producir tal cantidad en tal semana. Entonces encontramos que acá la utilidad es 20, la utilidad de producir 3 unidades en la semana A es de 20, la utilidad de producir 3 en la semana B es de 22, la utilidad de producir 2 en la semana C es de 15 y la utilidad de producir 3 en la semana D es de 20, para darnos la utilidad máxima que encontramos anteriormente, que era 77.